Los dones del Señor Jesús. Hoy estaremos hablando acerca de los dones del Señor Jesús. Los dones ministeriales. Recientemente, el día de ayer, hablé acerca de los dones del Espíritu Santo. Y hoy estaremos hablando acerca de estos dones, los dones que imparte nuestro Señor Jesús. Así es que bienvenidos. Recuerde de buscarnos a través de YouTube. Ahí nos va a encontrar como Gustavo Herdes. Cápsulas proféticas. Nuevamente, Gustavo Herdes, cápsulas proféticas. Inscríbase ahí donde dice inscribir, ahí le da, y cada que subamos un video, usted podrá recibir nuestras enseñanzas para edificación de su propia vida y de a quien usted quiera compartir los videos. Así es que, los dones del Señor Jesús. Los dones ministeriales de los cuales hoy estamos hablando es el trabajo. Don ministerial significa el trabajo para el cual Dios llama a una persona. Cuando Dios llama a una persona para dicho trabajo, la persona tiene que prepararse. No quiere decir que el Señor Jesús, cuando llama a alguien, si esa persona no está preparada, tiene que prepararse para poder realizar el trabajo correctamente, para poder llevar esa labor, ese trabajo. Porque ese trabajo, esa labor, es el diseño de Dios. Ese ministerio es el diseño de Dios para la iglesia de Cristo Jesús. Para toda iglesia de Cristo hay un diseño. Entonces, los dones ministeriales, que son varios, deben estar en toda la iglesia de Cristo Jesús, en todo lugar. Y para eso vamos a ir a la palabra, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. Pablo el apóstol empieza diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, lo primero que vimos es Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está diciendo, ustedes tienen que tener bien sabido acerca de este tema. Y en muchas iglesias este tema no se sabe, no se habla de él, y en unas está prohibido hasta hablar de este tema. Entonces hay diferentes dones. Verso 4 dice, ahora hay diferentes dones, y dice, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir, dones espirituales son los que reparte el Espíritu Santo, y dones espirituales también son los que reparte el Señor Jesús. Ambos son espirituales. Pero los dones del Espíritu, como dice aquí en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero dice, el Espíritu es el mismo. Está hablando del Espíritu Santo cuando los dones que él reparte. Y luego en el verso 5 nos dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿cuál Señor? El Señor Jesús es el mismo que reparte los dones o los ministerios. Quiero que quede claro eso. Dice, hay diversidad de dones, quiere decir
dones del Espíritu y dones de Jesús. Entonces, los dones que reparte el Espíritu Santo y los dones que reparte Jesús son diferentes. Los dones del Espíritu de Dios, son para todos los integrantes de la iglesia. Otra vez, los dones que reparte el Espíritu Santo de Dios son para todos los integrantes de la iglesia. Pero los dones que reparte Jesús solo son para algunos de los miembros de la iglesia. Aquí hay una gran diferencia. Los dones que Jesús reparte, lo que Él está repartiendo son llamados especiales que el mismo Señor Jesús decide dar a cierta persona, a ciertas personas. Allí no importa cómo nos caen a nosotros, si te cae bien, si te cae mal, que cómo se viste, que esto, que el otro. No. Él es el que llama y entrega un don. Un don quiere decir, le da el llamado a la persona. Y ya vimos que la persona tiene que estar preparada antes de empezar tiene que prepararse. Efesios 4:7 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada, fíjese la diferencia, la gracia. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, la gracia que es Cristo Jesús para todos en nuestros corazones, ese es un regalo, una dádiva que Dios nos da. Todos tenemos a Cristo Jesús si es que lo aceptamos de corazón. Si aceptamos ese regalo que Dios nos entregó, el Padre. Entonces, pero en el verso 8 dice que Jesús dice que acabamos de ver, dio dones a los hombres. La dádiva, a todos nos llegó ese regalo, la gracia, el don de la gracia. Y ahora en el verso 11 ya estamos hablando de él, dones que él repartió, que solamente son para aquellos que él decidió llamar para que cumplan un trabajo. Dice, y él mismo, verso 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros los llamó para ser pastores, y a otros para ser maestros, y a otros para ser profetas, y a otros para ser apóstoles, y a otros para ser evangelistas. Jesús es el que lo estableció. Dice, verso 12, a fin, o el fin, con el propósito de perfeccionar a los santos, con el propósito de ayudar a crecer a toda la iglesia. A los santos significa los que ya fuimos, a todos los que ya fuimos santificados por Cristo Jesús. Todos necesitamos, no importa si soy apóstol, no importa si soy profeta, no importa si soy pastor, dentro de la iglesia se ocupan los demás ministerios, se ocupa el ministerio de evangelista, se necesita el ministerio
del maestro, porque son 5. Así es que, ¿para qué? Para poder edificar. Y edificar quiere decir llevar hacia arriba en crecimiento, en bendición, de gloria en gloria, hacia arriba, así, avanzando, quiere decir creciendo en estatura. Y hablamos en estatura espiritual. Así es que es muy importante este tema. Y para que nos quede más claro, 1 Corintios 12:29 nos lo dice así. Hablando de que no todos en la iglesia, como en el caso de cuando recibimos los dones del Espíritu Santo, a todos nos es repartido algún don del Espíritu. Unos tienen 1, otros 2, 3 dones. Y hay personas que pueden tener todos los dones. Pero por lo regular, el que tiene todos los dones, estamos hablando los dones del Espíritu. Esa persona o es un apóstol o es un profeta. Entonces, pero toda la iglesia recibe dones del Espíritu. Pero dones ministeriales, no todos. Y por eso dice 1 Corintios 12:29, ¿son todos apóstoles dentro de la iglesia? No. ¿Son todos profetas? No. Entonces, los dones ministeriales deben tener cabida dentro de la iglesia de Jesucristo. Deben de estar funcionando porque Cristo Jesús los instituyó. Cristo Jesús lo estableció. Fue Cristo Jesús quien lo mandó, quien lo ordenó, lo reglamentó. Y por lo tanto, Él espera que funcionen los 5 ministerios. Esa es su voluntad. Efesios 2:20, vamos a la Biblia. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo está allí en el asunto, porque ellos son los que van a hablar a mayor profundidad de aquello que la iglesia necesita comprender. Entonces, los 5 ministerios son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. 5. Pero si solo hay pastores y evangelistas, como hay muchas iglesias así, no lo digo, discúlpeme, no lo digo para ofender a las personas. Lo digo para que se escuche cuál es la verdad. Entonces, ¿por qué debemos entender esto? Porque ciertamente hay muchas iglesias donde solamente está el pastor y el evangelismo, y la iglesia pues no madura. Los apóstoles y los profetas, nuevamente le digo, son quienes transmiten el gobierno y la visión a la iglesia. Los apóstoles y los profetas transmiten la visión a la iglesia para que la iglesia pueda caminar en la visión.
Los dones o ministerios no deben ser entregados por hombres, ordenados porque un hombre dice. No, no, no. Esto tiene que venir directamente de Cristo Jesús. Hay ordenamientos. De la misma manera que el Espíritu Santo es que da cierto don, el mismo Jesucristo es quien da un don ministerial, un trabajo para que una persona lo lleve a cabo. Quiere decir un ministerio. Cuando no están completos los 5 ministerios, no están presentes, cuando no están presentes no habrá crecimiento. Y no se trata de crecimiento, que la gente diga, tengo mucha gente, pero ¿cómo están? No hay crecimiento, estamos hablando de crecimiento espiritual. Las personas tienen un nivel espiritual, como dijo Pablo, debiendo de ser ya maestros, algunos, quiere decir, ya hasta de estar ejerciendo el ministerio como maestros, o como también el que tiene que ser pastor o el que tiene que ser profeta, y no puede lograr hacerlo porque los bloquean, porque no hay una entrada en esa iglesia de ese mover. Entonces es importante ser parte de un ministerio que tenga lo apostólico y que tenga lo profético. Por eso es importante que toda la iglesia debe recibir, toda iglesia de Cristo Jesús debe recibir lo apostólico y lo profético. Y si usted no acepta a un ministerio apostólico y profético que le ayude, usted va a tronar. Edificados en los 5 ministerios, empezando por lo apostólico y lo profético.